Entonces, ¿por qué es necesario estudiar la estadística? Dice, la información numérica prolifera en todas partes. Miren, toda la información que a ustedes les dan es por medio de números. Ya no es raro cuando nos miramos escrito, pero todo lo representamos por medio de números. Las técnicas estadísticas se usan para la toma de decisiones. Todo lo que nosotros ya se dan cuenta con esa enfermedad que está pasando, entonces de acuerdo a la cantidad de casos y todo, entonces toman decisiones. Entonces ahí no hay mucho que explicar y eso ya lo explicamos. Dicen que las técnicas estadísticas permiten el análisis y comprensión de la información. También quiere que es más fácil ver una tablita que leer un montón de texto en un libro, en una hoja. Eso ya lo estudiamos, no lo vamos a saltear. Ya también dijimos que la estadística se divide en dos, estadística descriptiva, una estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que recolecta datos, los presenta y los describe, que van a representar una población o una muestra. Hoy vamos a ver lo que es una muestra. Y la estadística inferencial, que esa no la estudiamos nosotros, esa la van a estudiar ustedes en la universidad, que es la que nos ayuda a comprender los métodos y procedimientos para deducir propiedades. Es una inferencia, eso es una inferencia. Nosotros inferimos algo cuando deducimos que algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, con la enfermedad nosotros solo tenemos inferencias. Entonces, nosotros podemos aproximarlo porque puede llegar a pasar. Ya nos están diciendo que vamos a llegar a 100.000 enfermos, ¿verdad? Entonces, esa es una inferencia estadística. Es una estimación que se hace. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es la estadística descriptiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Miren, la estadística descriptiva se va a dividir en tres fases. La primera fase es la recolección de datos. Esta recolección de datos se puede hacer por medio de una encuesta, por medio de un experimento o por medio de un censo. Yo creo que encuesta ya saben ustedes y un censo también ya saben. Ahora un experimento. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado y les dan degustaciones, ahí están experimentando con nosotros. Porque nos están diciendo qué tal nos parece el sabor de esa comida. Por ejemplo, eso es un experimento. Como las pruebas que hicieron con el transporte público, que hicieron en el transurbano y en el transmetro. Ese fue un experimento. Y en base a eso sacaron números de resultados. Por ejemplo, ¿cuáles son los números que sacaron ahí? La cantidad de gente que se puede ir en condiciones seguras dentro del transporte. Entonces eso también fue un experimento que hicieron. La otra parte sería la organización de los datos, que también lo vamos a ver. Que esa organización se puede hacer por medio de tablas o por medio de gráficos. Y por último está el análisis de los datos, que ahí ya como bien dice en la parte de abajo, que es para tomar decisiones. Y para esto se usan medidas de tendencia central, que los vamos a ver también. Aquí vamos a estudiar lo que es la media, la mediana, la moda, ¿ya? Que es pura matemática. Y medidas de dispersión, que también es parte de la estadística. Si nos da tiempo, pues miramos algo de medidas de dispersión, si no nos quedamos en las medidas de tendencia central. Esto ya lo vimos, aquí está. Bueno, entonces miren, eso solo es como conocimiento general. Digamos, aquí dice que hay un esquema sobre lo que es la estadística inferencial. Como les dije, inferir es predecir algo que pueda pasar, ¿ya? Entonces tenemos una población, que les dije la vez pasada que la población era el grupo de objetos, personas, animales que es objeto de estudio. Ya quiere decir que aquí generalizamos con lo que es población. Vi algunos resultados que unos pusieron que población era la cantidad de gente que vive en un país o en un departamento. O sea,
Sí, es eso pues, pero en estadística recuerden que población es todo lo que se somete a estudio. Y esos población, digamos, esos resultados se sacan de acuerdo a instrumentos que se utilizan, como son encuestas, ¿ya? Entonces aquí, a través de la población, cuando es muy grande, entonces ya trabajamos lo que es una muestra. La muestra es una parte de la población que sea representativa y que me va a ayudar a analizar ciertos datos. Entonces ahí es donde se mide en la parte de abajo, ustedes leen, los que logran ver, dice se mide la incertidumbre. Eso es lo que pasa con el COVID, que hacen estudios estadísticos sobre cómo se está comportando la población ante la enfermedad. Toman una muestra sobre los casos que salieron positivos y de ahí ya determinan la incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué va a hacer? Llegar a predecir cuántos datos o cuántos enfermos van a haber más adelante. Esa es una incertidumbre que nosotros tenemos. Y a través de la estadística se le da respuesta. Ya, por ejemplo, mire, es como cuando una relación va a usted. Siempre está la incertidumbre si me va a hacer caso o no. Entonces uno dice, ah, no, si yo hago esto, entonces de plano me hace caso, va, y si no, pues me manda a freír por ahí, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la estadística. Nosotros sacamos numeritos y miramos si algo va a suceder o no puede suceder, pero en base a cálculos matemáticos. Bueno, eso ya lo vimos. Todo lo que son las áreas de aplicación de la estadística, que puede ser en el gobierno, en los negocios, en las ciencias sociales, en la ingeniería, en la física, control de calidad, procesos de manufactura y en todas las actividades que sean de tipo intelectual. Bueno, la población también ya es lo que le estaba diciendo, que esto lo definimos la vez pasada, que es la colección de todas las posibles mediciones u observaciones que pueden hacerse de una variable bajo estudio. Quiere decir que la población van a ser todos aquellos objetos, individuos que sean sometidos a un estudio, ¿ya? Por ejemplo, ahorita digamos, con la enfermedad, la población, ¿cuál va a ser? Todas las personas que vivimos en la ciudad capital, porque somos todos los que estamos afectos a poder infectarnos, ¿ya? Eso va a ser lo que es una población. Ya también dijimos la vez pasada que la población se divide en dos, que es una finita, que es la que se puede contar, y la infinita, que es aquella que, como dice bien ahí, dice, es un gran conjunto de observaciones o mediciones que no pueden alcanzarse a conteo, ¿sí? Solo por cálculo, ¿va? Ustedes ahí dicen que hipotéticamente podemos calcular un límite, pero nunca lo vamos a saber. Esa sería la población infinita. Ahora vamos con lo que es la muestra. Miren, la muestra es cuando nosotros queremos hacer un estudio, pero nos es imposible tomar en cuenta toda la población. Entonces, nos limitamos a hacer una muestra. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, quiero investigar cuál es la preferencia sobre algún libro, a la lectura de algún libro ahí en la universidad, tendría que preguntarle a los 200.000 estudiantes que estudian en la universidad. Esa sería la población. Pero en este caso solo tendría que escoger una muestra que sea representativa. Yo de repente ese estudio lo puedo hacer yo en unas 2.000 personas. Pero esos resultados los puedo generalizar yo a toda la universidad. Entonces, esa es la muestra. Es un conjunto de mediciones o observaciones tomadas a partir de una población. Por ejemplo, yo quiero saber qué tanto les gusta a ustedes los cursos así por internet o recibir clases así por internet. Entonces, en lugar de llamarlos a todos para preguntarles, puedo tomar una muestra. Entonces, yo puedo preguntarle a 5 de ustedes y ellos me van a decir si les gusta o no les gusta.
Entonces ahí ya puedo tomar una decisión, porque es una parte representativa de todos ustedes. Eso es una muestra. Quiere decir que es un subconjunto de la población. ¿Ya? Ahí hay una figurita, ¿no? Dice población alienígena y una muestra de la población alienígena. Ustedes, si se dan cuenta, esa muestra forma parte de la población que está en la parte de arriba, en la parte superior de la gráfica. Bueno, ahora, ¿cuándo es una muestra aleatoria? Es cuando todos tenemos la misma oportunidad de ser electos para ser parte de la muestra, siempre y cuando tengamos las mismas características. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio con los alumnos de primero básico, siempre y cuando el alumno esté en primero básico, va a tener la misma oportunidad de ser escogido, ¿ya? Pero la característica es que tiene que ser primero básico. Entonces se llama aleatorio, es porque cualquiera puedo escoger, ¿sí? Siempre y cuando pertenezca al grupo que estoy estudiando. Bueno, aquí está la primera actividad sobre esta presentación. Esta presentación la voy a mandar yo al grupo para que ustedes basen la actividad. Esta actividad me la van a hacer ustedes en un documento de Word siempre y la van a mandar al correo. Entonces dice, la empresa de publicidad con sede en Atlanta, Brandon S.A., solicitó una muestra de 1960 consumidores que probarían un platillo con pollo recién elaborado en Boston Market. De las 1960 personas de la muestra, 1176 dijeron que comprarían el alimento. Entonces, en base a esa información, tienen que responder las preguntas que están abajo. ¿Sí? Dice que podría informar Brandon S.A. a Boston Market respecto a la aceptación en lo del pollo. Es un ejemplo de estadística descriptiva o de estadística inferencial. Explique su respuesta. Entonces ustedes lo tienen que responder. Dice de los siguientes enunciados, ¿cuál probablemente usa la estadística descriptiva y cuál es de la estadística inferencial? Entonces ustedes revisan sus conceptos que están en la parte superior de la presentación y ya responden estos enunciados que están aquí, si pertenecen a la estadística descriptiva o a la estadística inferencial. Bueno, eso sería la primera parte. Ahora vamos a ver un poquito de términos básicos. Dice, población es una colección o conjunto de objetos, individuos o eventos cuyas propiedades se van a estudiar. Eso ya lo habíamos definido la vez pasada. Y también dijimos que era finita o infinita. La muestra va a ser un subconjunto representativo de la población. Miren, ahorita se da mucho esto de la muestra con lo de la pandemia. Por eso las pruebas de COVID que andan haciendo, esas son muestras que hacen. ¿Por qué? Porque aleatoriamente escogen a las personas que se las van a hacer. Y por eso es que sacan ya ellos sus gentes contagiadas o gente que está fuera de contagio, pero será representativo sacar 1000 muestras diarias contra 16 millones de personas que somos. Les dejo la interrogante. Variable. La variable es la característica de los miembros de la población. Entonces ya también lo definimos la vez pasada, que podían ser variables continuas y variables cuantitativas y variables cualitativas. Sigamos. Dato. Va a ser el valor de la variable asociado con un elemento de la población o muestra. Puede ser un número, una palabra o un símbolo. Entonces, por ejemplo, yo vengo y sobre un conjunto de personas
voy a escoger a todos los que tienen 15 años. ¿Cuál va a ser el dato ahí? La edad, ¿sí? O voy a dividir en femenino y masculino. ¿Cuál es el dato? El sexo de cada persona. Entonces, ese es el dato. Digamos, es lo que yo quiero estudiar dentro de la población, o lo que me interesa. Ahora los datos. Va a ser el conjunto de valores de una variable por cada uno de los elementos de la muestra. Quiere decir que los datos sería ya el conglomerado del estudio. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sobre 100 personas y los voy a dividir en, en sexo. Entonces, bueno, entonces mis datos van a implicar que tal vez son 60 mujeres y 40 hombres. Por decir, entonces esos ya son los datos. Y el experimento va a ser una actividad planificada que resulta en un conjunto de datos. Entonces el experimento puede ser hacer una encuesta, hacer una entrevista o hacer alguna actividad que me ayude a recabar los datos que yo necesito tener, ¿verdad? Ustedes o investigar. Ahora venimos con lo que es un parámetro. Parámetro es un valor numérico que representa todos los datos de la población. Entonces, este parámetro se puede representar por medio de porcentajes. Por ejemplo, un parámetro me va a decir que por ejemplo, ustedes eran 22 a un principio, ahorita van quedando como 18. Entonces podemos decir que el 80% de los estudiantes inscritos van a concluir su carrera de bachillerato. Entonces el parámetro va a ser el 80%. Y por último, digamos, sería el porcentaje, vamos a decir, el estadístico, que va a ser el valor numérico que representa la muestra. Aquí abajo creo que a continuación tenemos un esquema de relación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la mano sería izquierda, ¿va? Ustedes de su pantalla pueden ver ahí que dice población. Entonces, por la población nosotros vamos a sacar un muestreo que le vamos a llamar muestra, que es el que va a ser una parte representativa de la población que la voy a someter a estudio. Lo que se deseo conocer sería un parámetro, que en este caso podría ser la cantidad de alumnos que van a terminar la carrera. Y ahí hago un estimado. Y ya me pasé a la parte derecha de la pantalla. Ahí hay un estimado o una estimación y ahí ya saco un estadístico. Entonces, que sería que el 80% van a concluir sus estudios. En sí, esa es la relación que se hace. Bueno, aquí es otra actividad de autoevaluación. Esa la tienen que hacer también en un documento de Word y mandarla. Dice de las siguientes afirmaciones, ¿cuál se asemeja más a los conceptos? De parámetro, de datos, de inferencia, a partir de datos o un estadígrafo. Estadígrafo es una recopilación estadística. Entonces ustedes van a leer cada uno de los enunciados. Ustedes dicen, bueno, esto es más un parámetro, esto es un dato, esto es una inferencia. Y eso lo van a hacer en base a los conceptos que están en la parte de arriba. ¿Qué dijo que era un estadígrafo? Estadígrafo es un estudio estadístico. Ya, es un estudio estadístico. Sí, pues, sí, es un estudio estadístico. ¿Ya? Entonces ustedes ahí, por ejemplo, dice, según estudios se producen más accidentes en el centro de la ciudad de Panamá a 35 kilómetros por hora que a 65 kilómetros por hora. ¿Eso qué va a ser entonces? Eso es un estudio estadístico, eso puede ser un estadígrafo. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí hay un ejemplo. Esta sería la otra parte de la actividad. En la parte de abajo dice, el director de estudios desea saber el promedio de edad de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Entonces es un ejemplo. Sobre esto que está enunciado aquí,
hay que sacar todos los conceptos que vimos en la parte superior. Aquí ya está hecho. Entonces, por ejemplo, dice la población son todos los miembros de la facultad. Una muestra va a ser su conjunto representativo de la facultad. Porque lo que quiere saber ahí el director es la cantidad de qué. O sea, regresar. Dice que debe saber el promedio de edad de los estudiantes. Entonces él desea saber la cantidad de, o sea, la edad de los estudiantes que están inscritos en la Facultad de Ingeniería. Pero como no puede preguntarle a todos, entonces por eso es que sacó una muestra. Entonces repitiendo, la población van a ser todos los estudiantes que estén inscritos en Ingeniería. La muestra va a ser un grupo representativo de estudiantes que están en Ingeniería. No le va a ir a preguntar a los de Agronomía, ¿no? Tienen que preguntarles a los de Ingeniería. Eso se llama una muestra. ¿Cuál es la variable que se va a estudiar? Es la edad de los miembros de la facultad. Y esa variable, ¿cómo la vamos a representar? Por medio de un dato. Y ese dato, ¿qué es lo que me va a indicar? Un número en años. En este caso ahí yo puse 24 años. Y ese es el dato que le tengo que preguntar a la persona. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es investigar son las edades. No les van a preguntar el número de teléfono, la dirección, en qué zona viven, ¿va usted? A mí lo único que me interesa es la edad. Porque mi estudio basa sobre eso. Y los datos. Va a ser el conjunto de todas las edades que yo recopile dentro de todos los estudiantes. Ahí dice 25, 29, 24, 22. Todos esos que son edades. El experimento es la forma en que yo voy a conseguir esas edades. Puede ser que ustedes les pasen un formulario, ¿va? Y miren, a veces cuando uno pasa formularios, por ejemplo, uno pregunta así como datos de, ¿cómo decían? De complemento a ustedes, pero que a veces no me van a servir. Porque no voy a pasar una hojita y póngale, mire, ponga su edad. No, ¿verdad? Entonces, ni modo, uno pregunta, mire, ¿cuál es su nombre? ¿Qué carrera estudia? Entonces ahí a uno llega y dice, mire, ¿y cuál es su edad? Que es lo que me interesa. Entonces, el experimento se puede hacer por medio de una encuesta o miren, esos formularios que yo mando de internet podrían servir, ¿verdad? Ustedes, donde yo les mando sus exámenes cortos. Podría servir también, eso es parte de un experimento. El parámetro de interés, ¿qué va a ser? El promedio de edades. Quiere decir que el parámetro es simplemente darle respuesta a lo que yo estoy investigando. En este caso serían las edades. Que ese es el parámetro. Es lo que yo estoy investigando. En este caso serían las edades. Y el estadístico. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado eso? La edad promedio de todos los estudiantes. Quiere decir que después de aplicar una fórmula y todo, yo voy a llegar a la edad promedio de los estudiantes. Que eso lo voy a representar por medio de un dato estadístico. Bueno, entonces si quieren dejamos hasta aquí la presentación. Sí, miren a nivel, todavía no enciendan los micrófonos, hombre. Entonces, si quieren ya la otra parte la vamos a estudiar en la otra clase de esta misma presentación. Yo de todos modos se la voy a mandar completa. Entonces, lo que tendrían que hacer para esta semana, ¿no? Ustedes, sería hacer las dos autoevaluaciones. Y en la parte de la presentación, final de la presentación, en la parte final de la presentación, ya vieron que nos faltó bastante. Ahí está. Hay un párrafo. Dice, el jefe de recursos humanos de una empresa que se dedica a la fabricación de productos alimenticios desea saber qué cantidad de personas viven en la zona 21. Ahí se me fue el de una, ¿va? Entonces dice, desea saber qué cantidad de personas viven en la zona 21. Entonces, en base a esto, ustedes me van a sacar población, muestra, vamos a regresar un poquito.
a ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Ustedes me tienen que sacar la población, la muestra, la variable, el dato, los datos, el experimento, que es la forma en que ustedes le van a ver en qué parte viven, el parámetro y el estadístico. Bueno, entonces hasta ahí estamos ustedes. Ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos y empezar a preguntar todo lo que quieran. Si es que van a preguntar algo, pues si no, no. Si no, pasen feliz noche. Nos vemos. No, profe. Lo voy a expulsar, profe. ¿Ah? De todos modos, esto lo voy a subir a internet. ¿Manda? Esto que dijo de último también es para el miércoles. Sí, o sea que tienen que hacer tienen que hacer la actividad que está arriba, la actividad de autoevaluación y la actividad de último. Lo último que les dije yo. O sea que eso sobre ese estudio que van a hacer ustedes, supuestamente en la fábrica de alimentos, sobre las personas que vienen en la zona 21, tienen que identificar todas las partes que están en el ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, son las dos autoevaluaciones y lo último. Sí, eso. Ya lo después. Son tres tareas. 3 tareas, 3 partes. Pues las primeras, miren, la verdad es que está fácil. No está tan difícil. Ah, ok. Sí. ¿Alguien más? Tu profe, porque usted ya lo sabe. Qué casaca. ¿La que saca? Casaquero, pues usted. No, yo no soy casaquero. Está bueno, pues ustedes, entonces. De todos modos, yo voy a subir en un ratito los videos. El de la información y el de esto. Y atendiendo a lo que dicen las compañeras, entonces el otro miércoles a las 9 de la noche. ¿Sí? A las 9. A las 9. Está bien, profe. Ah, pues entonces.